Buenos días, mi nombre es Cris André Orozco López y les vengo a hablar de la Edad Media. Tenemos lo que es el contexto histórico. Se desarrolló entre las caídas del Imperio Romano. Fue un periodo eminente de militar, donde había muchas guerras, donde pasaban muchas catástrofes. La convivencia y enfrentamientos en suelo peninsular de musulmanes, cristianos y judíos. En ese tiempo, digamos, había más que todo las guerras eran entre los cristianos y judíos y una parte pequeña de los musulmanes, porque se peleaban por territorios y cada momento eran guerras sobre eso. Tenemos también lo que es el contexto histórico, que se organizó sobre el contexto histórico es sobre la nobleza, son los altos rangos que mandaban en esos tiempos. Tenemos también los campesinos, que es lo que hacían en las fincas y todo eso, donde les daba dinero a los nobles y todo eso para poder subsistir las ciudades. Teníamos el clero, que era el que estaba ahí, el que le decían vaya y contrate a estos campesinos o vaya y dígales que tienen que dar una cuota para poder así seguir cultivando sus tierras y todo eso. Tenemos también lo que es el contexto cultural, que son las regiones que ocupa el centro de toda la cultura. Tenemos lo que es el comienzo de asentarse los distintas lenguas romanas peninsulares. O sea, digamos, ahí ya se empezaron a ver otras lenguas en ese tiempo de la Edad Media, otros contextos, digamos, se hablaba el español, se hablaba el romano, ya llegaban otros los españoles, llegaban lo que eran franceses, todo eso, entonces se empezaban a juntar. Comienzo a componerse una literatura de lengua romance. En ese tiempo era como muy sobre la Edad Media, mucho sobre la lengua romance, poemas, cartas. Ahí en ese tiempo todavía no existía, entonces eran muchas cartas dirigidas de poemas, de escritores muy reconocidos. Tenemos lo que es las características, que son la lengua, la prosa, el anonimato, la originalidad, perdón, el verso, la temática religiosa. O sea, estas eran como las características que eran de la Edad Media, donde estaba la prosa, el anonimato. Muchas veces pasaba del anonimato era de que las poemas o cuentos o algo que escribían nunca se supo quién fue el que las dijo, porque lo que pasaba era de que o se perdían esas cartas y que las escribían 2, 3, 4 veces, o la persona o el escritor nunca la volvió no escribía quién la hizo o el nombre de él. Los que son los temas, están los libros de caballería, el amor cortés, la poesía mística. También tenemos los vestarios, que eran como signos de animales que eran de buena suerte. Tenemos también que es el género literario. El género literario, como era la poesía lírica, lírica popular y lírica culta. Tenemos lo que es también el narrativa en verso, la épica, que está también en la de verso. Tenemos el romance, el Messer de ciencia, que es también una de las narrativas en verso. Tenemos también la prosa narrativa de ficción, tenemos la novela, el teatro. En ese tiempo no había como
como dije ya al principio y vuelvo a decir, no se tenía muy bien en cuenta cuáles eran los autores y quién fue el que escribió este poema, quién. Entonces, sobre ese tema se tienen muy pocas obras y muy pocos nombres de personas y escritores que hicieron esas obras. Tenemos a Certipres de Ita, que es del buen amor. Tenemos a Dante, que es de la Divina Comedia, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Tenemos también a Cardillo, que es las coplas a la muerte de su padre. Tenemos también el Caballero del León, Ernest Enel y Clifford. Entonces lo que nos podemos basar en lo que es toda la Edad Media fue de que fue algo donde, el momento cuando llegó el romance, donde habían unas escaleras de los nobleces, donde ellos tenían que pagarle unas cuotas a los campesinos y todo eso, y los campesinos tenían que pagarle a ellos, donde salió el romance, que el teatro, la novela, como las características de eso que también eran la originalidad, como decimos ahorita, la prosa, el anonimato, que no muy bien no se sabía quiénes eran. Ahí empezaron, en la Edad Media empezaron a estipularse otras lenguas, a hacer otras lenguas. También el contexto socioeconómico, digamos, era lo que la tasa tenía en la escalera, que era la nobleza, el clero, los campesinos, la burguesía. El contexto histórico fue un periodo eminente militar, donde había muchas guerras sobre todo lo que pasaba, sobre los cristianos, los judíos, los musulmanes. Entonces, tras eso, entonces pelean por mucho territorio. Bueno, eso sería nada más. Muchas gracias.